¿Hasta dónde puede llegar la codicia cuando una familia entierra sus secretos en la penumbra? En la hacienda Villaverde, las sombras danzaban al ritmo de las velas mientras el notario alzaba la voz para leer el testamento del patriarca. 5 hermanos, reunidos por el destino y la ambición, aguardaban el veredicto que marcaría el inicio de una tragedia. Corría el año de 1885 en Oaxaca. La gran casona colonial de los Villaverde se alzaba orgullosa entre campos de maguey y olivares. Fundada por antepasados que habían convertido la tierra en riqueza, la hacienda vivía su ocaso bajo la fatalidad de un legado maldito. Don Manuel, el anciano cacique de la familia, había dejado instrucciones tan precisas como inquietantes. Ahora retrocedamos al origen de esta disputa. Aquella mañana de finales de abril, el notario abrió el grueso libro de piel con manos temblorosas. El silencio en la sala principal resultaba casi insoportable. Al calor de las velas, los retratos antiguos vigilaban el desarrollo del drama. La matriarca con su mirada severa, los antepasados alzando la vista desde el tiempo. A cada uno de mis hijos les dejo 1/3 de mis tierras, leyó el notario con voz firme. Pero solo aquel que pruebe lealtad inquebrantable hacia los demás podrá reclamar la totalidad de la fortuna. Si alguno traiciona a sus hermanos, perderá todo derecho sobre esta herencia. Un murmullo recorrió el salón. Los 5 hermanos intercambiaron miradas cargadas de recelo. Para Juan, el mayor, aquel pacto sonaba justo. Para Alberto y Pedro, era un reto que alimentaba su ambición. Luis y Tomás se mantuvieron al margen, desconfiados del destino que les deparaba. Mientras las sombras se alargan, surgen los primeros enconos. Se produjo un primer enfrentamiento en el corredor lateral de la hacienda, apenas iluminado por un par de cirios. Juan reprochó a Alberto su deseo evidente de controlar las tierras de Agave, y Alberto respondió con insultos velados. Los hermanos, unidos por sangre, empezaron a erosionar los lazos forjados en la infancia. En medio de la penumbra resonó el eco de un recuerdo infantil. De niños, jugaban juntos al pie de una vieja ceiba. Compartían risas, travesuras y promesas de bondad infinita. Aquel retrato idílico, teñido de sepia, contrastaba con la crispación que hoy aupaba sus corazones. Al filo de la tragedia, los hermanos se dividieron en 2 bandos. Juan y Luis, templados por la razón y el cariño fraternal, se mantuvieron unidos. Alberto, Pedro y Tomás formaron la facción ambiciosa, dispuestos a cualquier maniobra para eliminar a quienes consideraban obstáculos. Susurros de conspiración, noches sin dormir y estrategias urdidas a la luz de un diminuto farol comenzaron a surgir como hongos venenosos. Siguió una serie de encuentros clandestinos en los campos de maguey. Allí, entre pencas y pencas, se fraguaron pactos secretos, promesas de traición, roces de acero bajo faldas de lana y el crujido de las botas al pisar tierra húmeda. Cada negociación sembraba desconfianza en el resto. Mientras tanto, en la casa principal, don Manuel observaba el deterioro de sus hijos con impotencia. Sus últimos días habían transcurrido entre plegarias y remordimientos. Había intuido que su legado podía convertirse en una fiera capaz de devorar a su propia progenie, pero ignoró el signo ominoso de su advertencia. La tensión alcanzó su punto más alto durante una cena familiar. Los cirios titilaban sobre la mesa larga de caoba. Una sopa espesa humeaba en cazuelas de barro y el silencio oprimía el ambiente. Fue entonces cuando Pedro, con voz tan fría como el mármol, acusó a Juan de conspirar a sus espaldas. Las palabras saltaron como chispas. Juan replicó con furia, señalando a los otros 3 hermanos: «Vosotros solo ansiáis el poder absoluto». Las copas tintinearon al chocar y un silencio devastador lo envolvió todo. La noche pareció estallar en un estruendo de reproches. En ese instante el pasado invadió sus mentes.
Recordaron promesas infantiles de protegerse siempre, juramentos sellados con risas y carreras en los patios empedrados. Cómo habían llegado desde la inocencia hasta la amenaza de muerte. La escalada de violencia continuó en los días siguientes. Un corte en la mano de Tomás, hallado misteriosamente junto al pozo. Una carta anónima que sugería un pacto entre Alberto y un terrateniente rival. Un altercado en la iglesia del pueblo, donde las miradas lanzaban dardos afilados. Finalmente, el clímax estalló al alba, en medio de la neblina que ascendía desde los magueyes. Juan y Luis salieron a inspeccionar el terreno, convencidos de que alguien habría saboteado las bombas de agua. No llegaron a regresar. Pedro, Alberto y Tomás aguardaron con ataúdes vacíos y rostros imperturbables. La tensión se cortaba con la hoja de un machete abandonado. En un descuido, se oyó un grito desgarrador. Juan cayó herido de muerte, víctima de una puñalada traicionera. Luis corrió a socorrerlo, pero fue derribado por la espalda. El alba tiñó de carmesí los campos de maguey. El crimen se consumó bajo la complicidad de la bruma. Los tres hermanos marcharon de regreso a la hacienda con pasos lentos, llevando la vergüenza oculta en sus miradas. En la casa, don Manuel y los sirvientes aguardaban, ajenos al horror. Al descubrir la ausencia de los hermanos, comprendieron que algo trágico había ocurrido. Salieron en su busca, encontrando los cuerpos inertes entre la hierba, envueltos en un suspiro final. Finalmente, el silencio lo cubrió todo. La noticia corrió por los pueblos cercanos como un lamento ancestral. Los parientes y vecinos acudieron al desenlace de la familia Villaverde, donde la codicia había sellado el destino de 5 vidas. En el ocaso de ese mismo día, el testamento fue reescrito en un acto solemne. Con la única voluntad de don Manuel, la hacienda pasó, sin excepción, a beneficencia local. El orfanato del pueblo y la reconstrucción de caminos rurales serían su legado auténtico. La herencia maldita se transformó en un acto de redención tardía. Meses después, la vieja casona se convirtió en un sitio de silencio. Las puertas permanecían cerradas y el eco de los pasos resonaba en los pasillos vacíos. Solo las velas del altar familiar se encendían en fechas señaladas, recordando un linaje desaparecido. Finalmente llegamos al cementerio colonial, donde 5 tumbas yacen alineadas bajo un ciprés centenario. Las lápidas desgastadas por el viento y la lluvia apenas conservan los nombres que una vez significaron esperanza y unidad. Hoy, frente a ese silencio eterno, comprendemos la lección de los Villaverde. Ninguna herencia es más valiosa que la fraternidad. La codicia corroe el alma, y el poder sin honor siempre deja cicatrices imborrables. Que esta historia nos recuerde el precio de la ambición desmedida y nos inspire a valorar los lazos que nos unen. Si te impactó esta historia, suscríbete para más relatos históricos.